es importante descubrir la mentira, porque ¿cómo vamos a saber cuál es la verdad? Entonces, ¿cuáles son las mentiras? Hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son las mentiras acerca de Dios. ¿Cuáles son las mentiras que los adolescentes creen acerca de Dios? Acá ustedes están en esas edades de 12 a 17 años, hay unos contaditos que superan los 17, pero sabemos que en esas edades a veces tenemos unas concepciones que no deberíamos tener. ¿Por qué? Por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestra formación, por nuestros papás, por nuestros abuelos. Es que como mi abuelo, mi mamá creía eso, entonces yo también lo creo. O a veces no necesariamente. Por el colegio, los amigos, los medios de comunicación. Eso hace que yo cree una imagen a veces errada, en este caso de Dios. ¿Listo? Y a pesar de que vengamos a la iglesia, podemos tener una imagen errada. Entonces, vamos a iniciar con esto. ¿Alguno de ustedes sabe, chicos que están aquí, saben cuál fue la primera mentira que se registra en la historia? O hablemoslo así, de la historia bíblica. ¿Cuál será la primera mentira? A ver, recuerden por allá en Génesis. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Quién me cuenta? A ver, Jesús. Correcto, perfecto. Un aplauso para Jesús, por favor. De verdad, lo dijo muy bien. Génesis 3, 1 al 5, por favor, busquen en sus Biblias acá. Ay, ¿dónde están las Biblias? Ah, mírelas. Ayúdame, Carol, por favor. Entonces, por favor, busquen en la Biblia. Ay, perfecto, Andrea, listo. Bienvenidos a los que están entrando. Entonces, Génesis 3, 1 al 5. Por favor, allá está en la pantalla, pero ustedes también lo pueden y lo deben buscar. ¿Quién desea leer? Bueno, Marcelita, dale fuerte, por favor, con una voz fuerte, léelo. Empieza. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho, así que le preguntó la mujer: ¿es la verdad que Dios les dijo que comerán de ninguno árbol de jardín? Ok. Podemos comer de fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman y de ese árbol, ni lo toquen, ni lo cortaran, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conoceréis el bien de mal. Gracias, Marcelita. Entonces, chicos, resulta que aquí está la historia bíblica acerca de la serpiente y la mujer. Ellos inicialmente, recuerde que ellos estaban en el paraíso, Adán y Eva, y la Biblia nos enseña que ellos estaban al lado de Dios, estaban con Dios, habitando en la presencia de Él. Pero ocurrió un incidente, algo tal vez inesperado, y fue que Eva empezó a escuchar una voz extraña. Era la voz ¿de quién? De Satanás, ok, serpiente. O sea, Satanás encarnó a la serpiente, ¿verdad? Entonces estaba allí Eva escuchándole a él,
Y hay que entender algo, partamos del punto de que Jesús dijo que Satanás era el padre de la mentira. O sea, Satanás es bueno mintiendo, es bueno hablando, engañando a las personas. Y eso es lo que hace Satanás actualmente también. Entonces ahí empezó a hablarle a Eva y a decirle, ¿ustedes cómo así que no pueden comer del árbol? Ah, no, entonces Eva empezó a decirle, sí, nosotros podemos comer, pero es decir, este árbol, o sea, claro está que ella como que tergiversó un poquito la versión, porque Dios le dijo, de todo pueden comer menos de ese árbol, de todo pueden comer, o sea, todo lo pueden tocar. Y Dios dijo, pero no coman de ese. Y ella, bueno, ella le agregó un poquito más a la historia. Qué raro, ¿no? Como las mujeres, le agregó un poquito más a la historia. No sé por qué, qué le pasó. Y luego dijo que no lo podían tocar ni lo podían comer. Dios nunca les dijo que no los podía tocar. Se lo podían tocar, pero no comer. El caso de todo esto es que finalmente Satanás les dice, no van a morir. Y Dios les dijo que sí iban a morir. Obviamente, Dios estaba refiriendo a una muerte espiritual. Ya no iban a estar con Dios en su presencia, disfrutando de su presencia, sino que todo esto iba a ser quitado. Esa bendición iba a ser quitada de ellos. Eso significaba la muerte. Muerte espiritual, muerte también física. No iban a morir instantáneamente cuando se comieran el fruto, que no sabemos cuál era el fruto, ¿no? No era una manzana, no se sabe si era manzana, mamoncillo, granadilla, no tenemos ni idea. Pero alguna de esas frutas estaba allí colocada, ellos lo tomaron, comieron, no murieron instantáneamente, pero sí vino la muerte física. Ellos estaban destinados a tener una eternidad con Dios, pero lamentablemente aquí se partió todo, se dañó todo. ¿Gracias a qué? A que Eva prestó su oído a escuchar la voz del engañador, del mentiroso, Satanás. Entonces, mira que después es increíble que Satanás dice, no van a morir. Les dijo mentiras, él les dijo mentiras. Y luego les dice, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como él. Y es la misma mentira, muchachos. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo, es la misma mentira de Satanás hacia los seres humanos. No vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Ah, no, tú no necesitas a Dios. Esa es la primera mentira que nos dice Satanás. Tú no lo necesitas. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué escuchas la palabra? ¿Para qué vienes aquí? ¿Qué estás sentado aquí? Es lo que Satanás te habla a tu mente, a tu corazón. Y algunos de ustedes tal vez esperan en determinado momento, ay, yo me voy de la casa y ya no voy a tener que aguantarme a mis papás diciéndome, vaya a la iglesia. Apenas cumpla 18 años, hasta luego. O algunos esperan los 15 para empezarse a rebelar un poquito. Pero esa no es la solución, muchachos. Aquí vemos que Satanás trabaja de esa forma, diciéndote que tú no necesitas a Dios, diciéndote que no es necesario buscar de Dios. Y lamentable. Ahora, Eva es engañada por Satanás y asimismo su esposo Adán es engañado. Entonces, así trabaja el diablo, colocando una semilla de duda en el corazón de las personas, diciendo que ellos serán tan grandes como Dios, que no lo necesitan. Y mira, todo estaba implícito. Ellos no sabían de lo que estaban disfrutando en la presencia de Dios. Ellos tenían todo. Ellos no les hacía falta absolutamente nada. Tenían la paternidad, Dios era su padre. Tenían la presencia de Dios, Dios era suficiente. Tenían absolutamente todo allí en el paraíso. Ellos no sabían lo que iban a perder. Y desde allí lo perdieron por una mentira sembrada por Satanás. Entonces, pueden haber otras mentiras que creemos o que hemos creído durante nuestra vida, consciente o inconscientemente acerca de Dios. Pero hoy vamos a hablar de algunas de esas mentiras con las cuales de pronto alguno de ustedes se va a sentir identificado. No lo vamos a hacer abiertamente, pero al final vamos a hacer un ejercicio para que tú vayas pensando qué mentiras tú has creído acerca de Dios. ¿Listo? En primer lugar,
La primera mentira es pensar que Dios no es suficiente. ¿Listo? Que Dios no es suficiente para mí. Entonces, le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que lea este cartelito. Entonces, vamos a pedirle el favor a Sarita. Sarita, ¿verdad? Bueno, Daniela, ven, por favor. Ven, mamita, hazme el favor. No, ahorita la llenas, hazme el favor. Gracias, muy amable. ¿Listo? Entonces vas a leer. Duro. ¿Sabes bien? Dicen que esto que por el micrófono. En vez de hablar primero con Dios, a veces hablo con mis amigos porque sé que obtendré una respuesta inmediata y que ellos estarán a mi lado. Bueno, gracias. Muy bien. Que esta persona que escribió estos cartelitos son hechos de personas de la vida real, o sea, me refiero a sus frases, son de la vida real de personas que fueron de alguna forma como entrevistados. Más o menos de sus edades, ¿sí? Entonces, eso era lo que ellos pensaban. Entonces, en primer lugar, pues yo no voy a Dios, pues porque me parece más fácil ir donde un amigo, donde un vecino, donde mi mejor amigo, mi mejor amiga, para hablar con ellos y que ellos me escuchen y de alguna forma sentirme completo, porque necesito a mis amigos. Esa es una de las cosas que tal vez nosotros sentimos, podemos llegar a sentir. Y en esto quiere decir como si Dios no fuera suficiente para nosotros, como si Dios realmente no llenara nuestro corazón, como si Dios realmente no fuera suficiente para yo ir y expresarle lo que siento y lo que pienso. Eso es lo que eso es lo que está expresando esta persona. Definitivamente no necesito a Dios. O lo necesito de pronto en algunos momentos, pero no siempre. Y es una gran mentira. Busquemos el Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Carol lo va a leer. Así es. Entonces, mire lo que dijo el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él expresó desde lo interno de su ser que realmente él contaba únicamente con Dios. Que después de todos sus amigos y después de toda aún su familia, él contaba era con Dios. Y nosotros queremos, muchachos, que ustedes hoy puedan comprender y puedan entender que lo único que ustedes necesitan para vivir, para sobrevivir es a Dios. Que a la final Él es el único que te va a quedar. Hay amigos de momentos, hay amigos de fiestas, hay amigos de desorden, hay amigos que cuando tú no tienes que ofrecerles, se van. Y eso es una realidad. Yo creo que a todos nos ha pasado. Amigos que tú crees que en el momento tú dices, ay, mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero cuando te das cuenta ya no están. Y es verdad, la gente viene, la gente se va. Es una realidad en la vida de todas las personas. Y mire que es una mentira inconsciente de que muchos de nosotros estamos esperando siempre que alguien sea la respuesta o que alguien llene nuestro corazón. En ese caso, un amigo, como hemos hablado, un familiar, un novio, una novia. Ay, es que al fin me voy a sentir pleno con esta persona. Y eso a veces no es tan cierto. A veces se mete más en problemas que lo que pensó que era una solución. Pero las personas fallan, las personas hieren, las personas te lastiman, las personas te fallan constantemente. Si analizamos las personas, digamos, que se han alejado de Dios, heridas se han alejado de Dios, muchas veces son heridas
se han producido por personas y no necesariamente porque Dios les haya fallado a ellos. Conozco algunas personas que tal vez se han alejado de las iglesias y es porque tuvieron algún problema con alguien a veces en la iglesia. Entonces dice, ay, no, yo no vuelvo por allá porque como si Dios tuviera la culpa. Dios no fue el que te falló, Dios no fue el que te lastimó, Dios no fue el que te ofendió. ¿Listo? Entonces, tú no serás más feliz si tienes más ropa, si tienes un novio, una novia, si tienes las mejores notas. A veces pensamos, ay, yo sería totalmente feliz si estoy con esta persona, o si me compro el último celular tal, o si me compro una chaqueta, o si, tal vez tú piensas eso consciente o inconscientemente, pero no es así. No serás más feliz si lo tienes, y es verdad. Podemos tener muchas cosas, pero al final, ¿quién queda, muchachos? Al final, ¿qué queda? ¿Listo? Entonces, para que te hagas esa pregunta. Y si tú has creído esta mentira, quiero que lo tengas muy en cuenta. La segunda es la siguiente. Lo segundo es pensar que a Dios no le interesa mi vida, o sea, que yo no le intereso a Dios. O sea, que como que paso desapercibido. Vamos a leer otra de las frases que alguno de los jóvenes o adolescentes escribió en algún momento. ¿Listo? Sarita, ¿me puedes ayudar a leer esto, por favor? Muchas gracias. Dios es tan grande y tiene tanto en qué ocuparse, con las guerras y los desastres naturales y cosas como esas que me resulta difícil creer, que se interesa por lo que quiere en mi vida. Muchas gracias. Entonces, miren lo que dijo esta persona. Dios es tan grande y tiene tantas cosas en que ocuparse. O sea, sé que Dios está en los cielos, sé que Dios existe, pero hay tantos problemas en el mundo, hay tantas guerras, desastres naturales, que ¿cómo Dios se va a interesar en mí? O sea, no creo, porque es que mis problemas son mínimos, mis detalles son mínimos como para que a Dios le importe lo que a mí me está pasando. Pero tú sabías que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se interesa en las personas individualmente, por nombre, nos conoce. Dice la Biblia que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Eso es impresionante. A Dios le interesa lo que nos pasa. Ahora, si creemos que Dios es todopoderoso, que es una de las características de Dios, Dios es todopoderoso, o sea, omnipotente, esto quiere decir, o más bien, no tendría sentido decir que no se interesa por nosotros. No tendría ningún sentido porque si Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, obviamente también se va a interesar en mí. Obviamente también le importo y se interesa de mis necesidades. Busquemos Lucas 12, 6 al 7. Lucas 12, 6 al 7. Brian, ¿me ayudas a leer? Amén. Mira lo que dice allí. Nosotros valemos más que muchos pajarillos que están por allí volando, las palomas. Las palomas que uno las ve en las plazas y en los lugares así, sí, y uno ve tantas palomas, pero dice que Dios las alimenta. En otro pasaje paralelo a este dice, Dios alimenta a las palomas o los pájaros, Dios viste los lirios del campo, o sea, Dios le da de comer a los animales indefensos, en una palabra. Si Dios hace esto con unos animales que son importantes, no estoy diciendo que es que, pero es que nosotros somos la corona de la creación. O sea, nosotros somos como lo más bonito que Dios creó. Entonces Dios cogió al ser humano, ¿cierto? Al hombre y lo hizo con sus propias manos. Luego crea a la mujer de una costilla, según dice la Biblia en Génesis. Entonces, después de hacer esto,
Dios dice, esta es mi creación a mi imagen, a mi semejanza. Yo amo mi creación, dice Dios, ahora me voy a ocupar de ellos. Es decir, que Dios no es un Dios que creó y se fue lejos, que se las arreglen como puedan, que miren a ver qué van a hacer, que miren a ver qué van a comer y cómo se van a defender en la vida, porque a mí ya no me importa. Dios no es así. Dios no es esa clase de Dios. Dios es un Dios que sí se interesa por nuestras necesidades. Dios es un Dios que sí le importa lo que a nosotros nos pasa, muchachos. Y a Dios le importa en este momento lo que a ti te está pasando, lo que tú estás sintiendo en este mismo momento. Es más, tal vez tengas alguna necesidad hoy, en este momento. Tú dices, ay, si yo tuviera plata para comprarme unas gafas que necesito para ver mejor. Son cosas sencillas. Bueno, aunque unas gafas a veces son un poquito costosas. Pero cuando uno piensa, ay, si tuviera plata para un par de medias, suena chistoso y pues unas medias no valen mucho. Pero a veces no hay para unas medias. Ay, si tuviera paz en mi corazón. Hay gente que no tiene paz en su casa. Hay gente que vive todo el tiempo peleando con muchas situaciones difíciles, pero hoy Dios nos dice que Él se ocupa de esa necesidad. Recuerdo cuando tal vez tendría su edad o un poco menos, oraba a Dios y le pedía algo sencillo y Dios lo hacía. Lo recuerdo mucho y eso aumentó mi fe en esos años, en ese tiempo. Y eran cosas sencillas. Y yo creo que ustedes acá, todos podrían decir de algo que Dios les haya contestado alguna vez en su vida. Que ustedes le han dicho, Dios, necesito tal cosa. O quisiera tal cosa. Y Dios lo hizo. Y eso ha aumentado la fe de ustedes. Y si yo lo viví y algunos o todos de ustedes lo han vivido, sé que esa fe va a seguir creciendo para ver cosas mayores de parte de Dios, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces recuerda algo, Dios o tú eres valioso para Él, tú vales mucho en las manos de Dios. Y hay un nombre de Dios y específicamente de Jesucristo cuando vino a la tierra y es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ese nombre nos recuerda precisamente que Él se involucra en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Él se involucra, Él está allí presente. Dios con nosotros es que Dios está presente en ti, en tu vida, en tus situaciones, en tus problemas. Cuando te sientes desesperado, desesperada, allí está Dios en medio de ti para ayudarte. Eso es lo que hace Él. Ahora, muchachos, la tercera mentira que tal vez tú has creído en tu vida es Dios debería, y esto va a sonar raro, Dios debería solucionar mis problemas. ¿Saben que eso es una mentira? Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a leer esta parte. Bueno, vamos. Jesús, ¿me quisieras ayudar a leer esto? Vamos. Nicolás le dice, vaya usted. Bueno, en fin, sí, Carol. Carol que dice, espera un momento. Yo sé que no debería creer que Dios está obligado a solucionar mis problemas, pero muchas veces los cristianos pensamos así. La mayoría de personas que no tienen una vida de oración buscan a Dios cuando necesitan que Él les solucione un problema. ¿Ustedes creen esto? Dios, o más bien las personas a veces buscan a Dios solamente en los problemas. ¿Qué piensan ustedes? Es la gran mayoría, pensaríamos. Hasta los ateos, ¿no? Los que dicen ser ateos en algún momento dicen, acuérdese en sus oraciones de mí, le dicen a los cristianos. O en algún momento dice, Dios, ayúdame en esta situación. ¿Por qué?
¿No se supone que no hay Dios para ellos? ¿Y porque en algún momento lo buscan? Porque se sienten tan desesperados que necesitan la ayuda de Él. Y efectivamente, a veces pensamos que Dios está para solucionar mis problemas y para hacer todo lo que yo quiera. Y obviamente, hace un momento dijimos que Dios se preocupa de nuestros detalles, problemas y situaciones que vivimos. Pero Dios tampoco está para que yo sea un niño caprichoso o una niña caprichosa, que todo lo que yo quiera, Dios lo tenga que hacer. No es así. Y lo vamos a mirar por qué. Busquen Santiago 1, 2 al 3. Santiago 1, 2 al 3. Samuel, ¿me ayudas a leer ese versículo? Por favor, Samuel. ¿Por qué no? ¿Cómo? Ahí está. Dale, Samuel. Samuel, pero no importa si él quiere leer. Gracias, Andrea. ¿Qué haríamos? Listo, dale. Hola. Así con actitud. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Listo, ya. Pues ya saben. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Muy bien, gracias. ¿Sí ven? Se pueden sentar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, dice allí, el apóstol Santiago está diciendo, hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo de alegría. O sea, un tiempo en el cual ustedes pueden alegrarse en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios pone a prueba nuestra fe y esa es una oportunidad para que la fe se vaya desarrollando. Entonces, cada vez que nos ocurra algo, un problema, una situación, una necesidad difícil, es una oportunidad y es un proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas, que a veces no es fácil de entender. No es fácil entender cuando pasamos por situaciones difíciles, pero recuerden, muchachos, que si Dios nos está pasando por ciertas situaciones, tal vez aquí alguno de ustedes está pasando por situaciones familiares graves, complicadas, de pronto una separación, un divorcio de sus padres, tal vez situación económica difícil, etcétera. Podemos hablar de muchos problemas, pero en medio de esa situación nosotros quisiéramos, Dios arregla ya este problema, pero resulta que Dios no la arregló, sino que efectivamente los papás se separaron. Obviamente eso afecta el corazón de un hijo impresionantemente. Eso va a afectar mucho el corazón de un muchacho o de una señorita. Pero ¿qué pasa acá? No es que Dios sea malo y no quiera solucionar. Dios es todopoderoso. Dios está pasando por un proceso a ti y a tu familia. Dios los está pasando. ¿Para qué? Para formarlos en la fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle, para que nuestra fe no sea la misma. Nosotros no podemos ser los mismos creyentes. Por ejemplo, ustedes crecen, o sea, en este momento su fe, aunque no necesariamente, puede ser pequeña. Pero con el paso del tiempo, de los años, nuestra fe no puede quedarse así, sino que la fe tiene que ir aumentando. Por eso a veces pasamos por situaciones duras y difíciles, porque ahí es donde vamos a ver realmente de qué estamos hechos. ¿Será que somos como los cristianos de azúcar? Que nos desboronamos por todo, que nos desanimamos por todo. Y obviamente no es fácil, muchachos. Yo no les estoy diciendo aquí como diciendo como si yo no pasara por nada, porque sí he pasado por cosas duras y pues no las voy a contar. Pero son cosas difíciles a veces y uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero muchachos,
Ahí es donde realmente se ve la fe de nosotros. Si yo me hubiera dejado llevar por mi desánimo en esos momentos, yo no estaría acá. Se los aseguro. Porque las emociones nuestras son así. Porque nosotros nos dejamos llevar. Ay, es que Dios, ¿por qué no contesta mi oración? Y nos desilusionamos. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no seguiríamos al Señor. Pero por eso decimos, y la Biblia nos está enseñando en esta mañana, que si pasamos por situaciones, Dios está con nosotros y Dios nos ayudará a pasar por esa situación difícil. El mayor ejemplo que nosotros podemos ver en esto es el Señor Jesucristo. Jesucristo sufrió. Recuerden que antes de ir a la cruz, Él estaba en un sufrimiento muy fuerte. Era una agonía en su espíritu porque tenía que ir a la cruz. ¿Ustedes creen que la cruz fue una muerte fácil? ¿Ustedes se han puesto a pensar todo lo que padeció Jesús? El sufrimiento, primero pues sus discípulos lo dejaron, ¿verdad? Pues era de esperarse. Después, bueno, la traición de Judas, después pasar por este padecimiento y los sacerdotes y los gobernadores que le hacían preguntas, pero a la vez lo torturaban, porque él recibió torturas duras. Y tras del hecho tener que ir a la cruz después. ¿Ustedes creen que eso fue fácil? Pues para Jesús, esa noche anterior de su muerte, que él ya sabía todo lo que iba a pasar, él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Es decir, no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el mayor ejemplo de obediencia, de rendición que nosotros tenemos, y es Jesús. A pesar de que él no quería, en algún momento de su humanidad, no quería ir a la cruz, no quería pasar por ese dolor y ese sufrimiento, él lo hizo, muchachos. Entonces Dios no bajó como, bueno, ya lo voy a librar de esto, vámonos. No, esa no era la solución. Por eso es que a veces tenemos que pasar por momentos duros. ¿Y por qué no era la solución? Porque entonces no hubiéramos recibido la salvación como humanidad. ¿Cuál hubiera sido la solución para nosotros si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado? Entonces, ahí vemos un ejemplo de humildad, de rendición, de transformación, o sea, en el sentido de que Jesús tuvo que pasar mismo y vivir en carne propia esto, en su carácter, una transformación real en su vida. Entonces, nuestro carácter, temperamento tienen que ser formados. Yo sé que le estoy hablando a adolescentes y yo sé que ustedes a veces dirán, mi carácter, ¿cómo así? No entiendo. Pues yo les estoy hablando, muchachos, de su formación, que si ustedes en este momento se dejan formar por Dios, en el futuro van a estar, es decir, a una medida mejor para ser como Cristo. Pero si tú te pones rebelde con Dios, porque sabemos aquí que hay unos más rebeldes que otros, conocemos un poco de sus historias, un poco, no los conocemos a fondo, es verdad. No conocemos cómo viven, es verdad. Pero conocemos un poquito de ustedes y sabemos que hay unos que muestran una faceta más difícil que otros, ¿verdad? Pero si tú te sigues con esa actitud toda la vida, no vas a llegar a ningún lado. Si tú sigues golpeándole, o sea, en el sentido emocional a todo el mundo y yendo contra la corriente, no vas a llegar a ningún lado. A eso me refiero, formación de carácter. A esas cosas me refiero. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo es tu actitud con Dios? ¿Cómo eres tú cuando de pronto tu papá o tu mamá te llama a orar? No sé si lo hacen, sé que algunos de sus papás les dicen que oren, pero ¿cómo es su actitud? Ay, sí, papá, vamos a ir. O, ay, qué pereza otra vez. Vamos a la iglesia. Ay, qué jartera. Mi papá sí es cansón, mi mamá sí es cansona. ¿Esa es tu actitud? Debes cambiarla. ¿Sabes que hay unos adolescentes que vienen acá sin que sus papás les digan? Vienen solos. Y los papás no les están diciendo, vaya a la iglesia, venga a orar, venga. No les dicen nada. Haga lo que quiera.
Si quiere, vaya a la iglesia. Y tú, que tu papá, tu mamá es cristiano, te molestas, te ofendes. Eso no es correcto. A eso me refiero carácter. A eso me refiero cambiar. Y por eso Dios nos pasa a veces por situaciones difíciles, para que cambiemos. ¿Nos damos cuenta? No, no es chévere pasar por la prueba, ¿cierto? Yo creo que a ninguno nos gusta, pero a veces es necesario, porque a Dios le interesa más formarnos que contestarnos todas las oraciones. ¿Listo? Por último, otra mentira que podemos llegar a pensar es que Dios es igual a nuestro Padre terrenal. Entonces, ya vamos a explicar. Vamos con la última frase, Saray. Ven para acá. Ven. Me vas a ayudar a leer esto, por favor. Mi papá nos abandonó cuando yo era un bebé. Nunca lo vi hasta que fui adolescente y luego él me hizo saber que en realidad no me conocía ni le interesaba. Conocernos todos mis sueños de lo que él podía ser mi papá fue se esfumaron y tuve que pasar un largo proceso para perdonarlo. No recibí recompensa alguna por hacerlo, solamente lo hice. Gracias, Saray. Bueno, esa es la historia de una chica. No es la historia de todos, pero algunos se pueden sentir identificados. Su papá la abandonó cuando ella era una bebé. Dice, nunca vi a mi papá, nunca lo conocí. Cuando fui adolescente, quiso saber de él, quiso conocerlo, pero su papá le hizo saber que no le interesaba. Ay, no, yo para qué lo quiero conocer a usted. Eso duele en el corazón de una chica, de un muchacho. Entonces dice que ella tenía sueños. Dice, ay, cuando yo conozca a mi papá, voy a compartir con él, vamos a salir a comer un helado. Y resulta que no. Sus sueños se esfumaron. Ya no había nada. Pero dice que tuvo que pasar, ya siendo joven, tuvo que pasar por un largo proceso en el cual ella lo perdonó. Y dice, no recibí ninguna recompensa, pero al final no me alcanzó el papel. Pero dice, al final de la frase, del párrafo, dice, fue liberador haberlo perdonado. Me liberé. ¿De qué se liberó esa persona? Precisamente del rencor, de tener ese resentimiento toda su vida ahí en el corazón a causa de esa situación. Entonces, claro está, no estamos generalizando, tal vez tu papá ha sido un papá que ha estado ahí contigo siempre, pero en Latinoamérica tenemos un problema y es que la mayoría de los hogares son hogares disfuncionales donde su papá no está o su mamá no está. Y no vamos a hacer aquí una estadística, pero es muy probable que la mayoría de ustedes no tengan a su papá. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera un vacío. Entonces, cuando conocemos a Dios, decimos, Dios es como mi papá, no lo quiero conocer. Porque mi papá se fue, porque mi papá ya no está, porque mi papá me rechazó, porque mi papá nunca aportó económicamente, porque mi papá es terrible. No lo quiero conocer. Entonces, miren que es importante entender algo, y es que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él como Padre, pero ya vamos a mirar un versículo para que nos den la idea. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Héctor, ¿me ayudas a leerlo? Muchas gracias. Mira, aquí está. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los que esclavicen al miedo, sino al
espíritu que los adopta como hijos y les permite amar al Padre. Gracias. Muchas gracias. Entonces, mira lo que está diciendo allí. No hemos recibido un espíritu que nos esclavice, sino un espíritu, y fíjense bien, espíritu primero en minúscula y luego espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios que nos adopta como sus hijos. Dios te ha adoptado. Eres un hijo valioso y precioso para Dios. Al final dice, nos permite clamar a Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Abba Padre es papito. Papito mío. El papá que nunca tuvimos tal vez. El papá que se fue. El papá que nunca estuvo allí, pero que Dios quiere ahora revelarse a tu vida como un verdadero padre. Yo quiero decirte algo, si hayas tenido un excelente papá, ese papá tuyo no se compara con nuestro Padre Dios. Él es mucho mejor, Él es más excelente papá y Él quiere mostrarse a tu vida como ese padre. Nunca compares tu papá celestial con tu papá terrenal. No tiene punto de comparación. Nuestro Dios, nuestro Padre es maravilloso. Entonces, como les decía, es difícil pensar en Dios como Padre, pero debemos relacionarnos con Él de la mejor manera. ¿Para qué? Si tú te empiezas a relacionar bien con Dios Padre, ¿qué va a pasar? Vas a tener una correcta relación con tu Padre terrenal. Tal vez tú no sientes confianza con tu papá terrenal. Le sientes odio o alguna situación. Pero mira algo, es importante que tú aprendas que hoy Dios quiere enseñarte a perdonar. Es importante que tú perdones a tu papá. Es importante que tú los honres. Honra a tu papá, respétalo. A pesar de que se haya ido, haya cometido errores, respétalo. Porque allí está la imagen de la verdadera relación de papá Dios con nosotros. Entonces tal vez tú estás chocado con él o con tu papá y sientes una rabia contra él. Y a veces no te explicas por qué. O sea, yo por qué le tengo rabia a mi papá. Tal vez está allí viviendo contigo y le tienes una rabia, una bronca, como que no quieres hablarle. Pero mira, debes perdonar. Recuerda siempre, nosotros hemos creído esta mentira, pero Dios quiere revelarse en nosotros y debemos preguntarle a Dios cómo debemos relacionarnos con nuestros padres terrenales. Muchachos, entonces, para finalizar, todos tienen allí, bueno, aquí Andrea nos va a hacer un favor de repartir unos papeles, ¿vale? Entonces, este es un ejercicio para ti. Yo te voy a pedir un favor, no le pongas tu nombre, por favor, no lo marques. Vamos simplemente a hacer un ejercicio y es que cada uno va a recibir esa hojita, ¿listo? Y un esferito. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin, Samuel? Escúchame. ¿Con qué fin? El fin es el siguiente y es que tú escribas ahí qué mentira has creído acerca de Dios. ¿Listo? Así yo no lo haya explicado hoy. Tú dices, yo creo esto de Dios. He creído esto de Dios por años. O tal vez se me empezó a crear esa imagen de un tiempo para acá. ¿Listo? Lo vas a escribir. ¿Es claro lo que deben hacer? Brian, entonces, debes escribir allí lo que tú has creído que sabes que es mal, que está mal y has creído acerca de Dios. Una mentira, algo falso de Dios. Eso lo vamos a escribir. ¿No es claro? Todo lo que explicamos hoy. Explicamos que tal vez nosotros creímos que Dios era como nuestro papá, que Dios no se ocupa de mis necesidades.
Si se identificaron con alguna, la escriben. Y si tienen otra, la escriben. ¿Ya? ¿Más claro? Entonces les voy a recordar las que vimos hoy. ¿Listo? Para que se puedan. La primera que vimos es que Dios no es suficiente. Es decir, no necesito a Dios. Es una de las mentiras. Mentiras, listo, mentiras. Dios no es suficiente para mí, entonces no tengo que buscarlo, no tengo que hacer nada, simplemente no lo necesito porque ya tengo familia, amigos, etcétera, y ellos llenan mi corazón. Es una de las mentiras. Escúchenme, por favor, para que todos tengan las cosas claras. Segunda mentira que vimos hoy. A Dios no le interesa mi vida. Ay, Dios, pues, ¿qué se va a ocupar de mí? Lloro y nunca me responde. Pueda que tú sientas eso. Estoy diciendo cosas que pueden sentir ustedes. ¿Listo? Tercero, Dios debería solucionar todos mis problemas. Dios tiene que solucionarme y contestarme todas mis oraciones. Es otra de las cosas que no debe ser así. Y por último, vimos Dios es igual a mi Padre. Es otra de las mentiras que podemos creer. ¿Listo? Entonces, a eso vamos a hacer lo siguiente. Ya los que la tienen van a escribir al ladito con qué promesa contrarresto esto. Yo les voy a dar un ejemplo. Vimos cuando Dios no es suficiente, cuando creemos que Dios no es suficiente, está el Salmo 73, 25 que decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Sara y Angelina, escúchame por favor. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Entonces, el salmista dijo, Señor, tú eres todo lo que yo necesito. Salmo 73, 25. Pero hay otros versículos. Por ejemplo, el Salmo 44. Salmo 44. Se los voy a leer. Mientras ustedes escriben, solo tenemos unos minuticos para esta actividad. Es importante, recuerda que es una actividad personal, pero yo te invito a que te esfuerces y la hagas para que tú puedas contrarrestar esto en tu mente. ¿Listo? Salmo 44. Ay, gracias. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Esta es una de las promesas con las cuales contrarrestamos. Ahora busquemos Job 42.2. Sí, 42.2. Listo, bueno, los veo escribiendo. Muy bien, muchachos. Job 42.2. Yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces allí vemos que Dios es suficiente para nosotros. Él suplirá toda necesidad. ¿Listo? Ahora, busquemos Salmo 34.15. Vas a colocar una de estas promesas al lado de la mentira que tú creíste, ¿listo? Para que tú lo puedas contrarrestar. Así lo hacemos con la palabra. Salmo 34.15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí contrarrestamos la mentira de que Dios no se involucra realmente en mi vida. Dios sí se involucra porque allí dice que sus oídos están atentos a las oraciones, dice la Biblia. Ahora, vamos a buscar Santiago 4.8. Santiago 4.8. ¿Listo? Santiago 4.8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Allí está la palabra de Dios con respecto a que Dios nos involucra en mi vida. ¿Listo? Dice que nos acerquemos a Dios. La promesa. ¿Con qué promesa contrarrestas? ¿Listo? ¿Todos vamos bien? Chicos, ¿sí? Listo.
Vamos a resumir un poquito estas últimas. Entonces, Dios debería solucionar mis problemas. Hebreos 5:8. Busquemos Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Listo, chicos. Entonces, dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aquí hablamos de Jesús. Jesús, a través del sufrimiento, obedeció y padeció a pesar de lo que él estaba viviendo. Y vamos a buscar la última. Mateo 5:48, por favor. Mateo 5:48. ¿Listo? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Aquí está hablando acerca de nuestro Padre, Dios como Padre. Ustedes tienen un Padre Celestial, entonces no pueden negar su identidad. Dios nos da identidad a todos. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Chicos, ¿alguno quiere compartir la experiencia? Pues yo los motivo. Daniela tiene cara de querer compartir. Baker, ven. Sí, ven. Ven, Baker, por favor. Baker, ven. Hasta acá. Un Dios protector. ¿Sientes que Dios te habló de alguna forma? Cuéntame. Cuando escribir eso, pues yo no creía en ninguna de las dos, entonces no escribí nada ya. Pero ¿no te sientes identificado con algo? ¿Alguna mentira que tú hayas creído? Ok. Listo, está bien, perfecto. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Pero si quieres compartir, ¿cierto? Ven, Saray, ven, yo te ayudo. Ven. Ven, vence el miedo, vence el temor. Ya. Listo. ¿Qué te habló Dios? Vamos a escuchar todos, por favor. Dale. ¿Listo? Entonces, Saray nos va a contar un poquito. Dinos algo. Pues, es que yo siento que a veces Dios va a ser como mi papá, que no me quiso y me va a dejar a un lado por otras personas o por otras cosas. Vale, muchas gracias, Saray. Listo, ¿se dan cuenta? Sí, un aplauso. Gracias, Saray. Y esas son las mentiras que algunos creemos, ¿se dan cuenta? Yo creo que a veces nos cuesta un poquito hablarlo y es normal. ¿Alguien de esta fila quiere compartir algo? Carol, por ejemplo. No, tú entonces. Santi y Sarita, ¿quieren compartir algo con nosotros? ¿Alguna mentira que hayan creído? De noto indecisa. Pareciera que sí. Estefanía, ¿quisieras compartir algo con nosotros? Listo. Bueno, tranquilos muchachos, yo los motivo. Sé que no es fácil, pero bueno. Gracias, Saray, por ser valiente. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, muchachos, algo importante para terminar. Termino con esto. Y es que todas estas mentiras acerca de Dios se solucionan ¿cómo? Estudiando la Biblia. Es el mejor remedio. ¿Me escuchan, porfa? Escúchenme. El mejor remedio es la Biblia, la palabra de Dios. A través de la palabra vas a poder tener el remedio eficaz para contrarrestar las mentiras que tú has creído. Es muy importante que leas la Biblia diariamente, es muy importante que te llenes de las promesas de Dios y que dejes a un lado lo que Satanás te ha dicho. Satanás es mentiroso y cuando tú sientas esta voz del diablo que te quiere desanimar, lee la Biblia, llénate de la palabra de Dios porque eso te va a ayudar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración final. De pie, por favor. Gracias.
Van a colocar esa hojita, van a tenerla en su mano, por favor. Los que quisieron escribir, los que pudieron escribir, ténganla ahí. Y vamos a hacer esta oración sin hablar. Daniela, sepárense un poquito ustedes dos, gracias. Y vamos a orar. ¿Listo, chicos? Esto es un momento con Dios únicamente. Cierren sus ojos, todos, por favor. Dile, Señor Jesús, presenta esa hojita, levántala. Y dile, Señor, yo presento a ti toda mentira que he creído. Todo lo que Satanás habló a mi mente, a mi corazón. De que tú no te preocupas por mí, de que no le intereso a Dios. De que tú eres como mi papá, tal vez él nunca estuvo aquí a mi lado, pero yo hoy, Señor, declaro que estas mentiras se derriban de mi mente, de mi corazón. En el nombre de Jesús oramos, Espíritu Santo de Dios. Yo oro, Señor, que toda mente embotada, todo lo que no deja entender tu palabra hoy se vaya, Señor. Y cada uno de estos muchachos tenga una relación contigo, una relación con el Espíritu Santo, Señor. Hoy, Padre, toda imagen errada de Dios, toda mentira que se creó en el corazón de estos muchachos para no creer la palabra, para alejarse de Dios, hoy tiene que irse en el nombre de Jesús. Yo declaro, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, que hay libertad, Señor, hay libertad en el nombre de Jesús, que las mentes se sanan, que las mentes son libres por el poder de tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Ahora, Señor, glorifícate. Yo te pido, Dios, que tú traigas a la mente, Señor, trae a la mente, Padre, de estos niños, de estos adolescentes, trae a la mente, Señor, de estos jóvenes, de estos muchachos, trae a la mente, a su corazón, Señor, lo que tú quieres hablarles a ellos. Y toda mentira de Satanás es derribada en el nombre poderoso de Jesús. Toda mentira que Satanás les habló, hoy es derribada, hoy se va, Señor. Yo declaro libertad, yo declaro sanidad mental, espiritual, una relación sana con Dios, una relación libre. Perdón, Señor, libres del rencor, libres del resentimiento, libres del temor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muéstrate a ellos como Dios, como Padre, como el Dios que suple toda necesidad y el Dios que se ocupa de nosotros, pero que está interesado en formar nuestro carácter, en formar nuestra vida, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel. En el nombre de Cristo, vamos a decirle, Señor, yo me rindo a ti, Padre. Yo me rindo a ti, Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor. Oh, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dile, Señor, te necesito con tu gran poder. Muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti nos rendimos, Señor Jesús. Dile, a ti me rindo, Dios, a ti rindo mi ser, mi corazón. Y Padre, hoy me entrego para tus propósitos, para tus proyectos, para tus planes. Coloca las manos allí en tu corazón. Dile, Señor, hoy me entrego a ti y toda mentira se va de mi corazón, se va de mi mente. Haz tu obra en mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.